Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco Celma, un jugador protagonista de nuestra historia jerecista, con el que queremos tener una conversación para saber sobre tu paso por el equipo. ¿Cómo comienza tu carrera deportiva, Paco? Bueno, ¿En qué equipo? Me refiero en tus comienzos de niño, ¿no? Cuando tú empiezas a jugar fútbol, digamos. Sí, yo empiezo de infantil en el San Benito, con Manolo Millani, y de ahí Un hombre carismático en aquella época, un hombre que ha hecho mucho por el fútbol, ¿no, Paco? Sí, además que le dedicó, yo creo que una gran parte de su vida, y además le puso mucho empeño al fútbol base aquí en Jerez en aquellos entonces. Yo con él jugué en los infantiles, que alternaba mayormente con un equipo que tenía ya senior, y bueno, la verdad es que tengo buenos recuerdos de esos primeros comienzos míos ahí en ese equipo. Tu manera de jugar, como tú destacabas, hola, buenas tardes, como tú destacabas en tu historia, al paso por el San Benito, creo que pasaste de una categoría inferior a regionales, ¿no? Directamente, ¿no? Sí, así fue. Vamos, yo después de jugar en el San Benito fui a Jerez Balompié, donde jugué también la regional. No siendo tu categoría, no siendo por edad. Categoría, ni teniendo edad, era mucho más pequeño, pero la verdad es que, bueno, allí tuve de entrenador, yo creo que una de las mejores personas que yo me he encontrado en el fútbol, que era Rafael Infante, Tito. La verdad es que me ayudó muchísimo y tengo grandes recuerdos de mi paso por el Jerez Balompié. Además, ya digo que fue una persona que si sé, yo creo que profesional de eso, sí que también influyó mucho en mi comienzo de jugador. Luego ya pasas a la categoría inferior del Jerez, ¿no? Pasas ya a la cantera, sí. También con una persona muy carismática en la época, ¿verdad? Sí. Que podemos recordar, ¿no, Paco? Sí, efectivamente. Yo ya después firmé en el Jerez, y curiosamente tuve de entrenador a un sacerdote, era el padre Penalti, que yo creo que también fue conocido en aquellos tiempos, ¿no? Y de los infantiles pasé al Jerez B. Tú eres un jugador saltarín, tú pasas de una categoría a otra sin que te toque ni nada, Paco. Sí, la verdad que sí, además que tampoco tenía unas características, ni era muy alto, ni tampoco era excesivamente fuerte, pero bueno, se dio la circunstancia así, y así es como iba, ¿no? Jugué en el Jerez B, donde tuve a Nono de entrenador, estuve un año en el Jerez B, y del Jerez B pues me pasaron a entrenar con la primera plantilla, y curiosamente fue Bembar el que me pasó a la primera plantilla, un entrenador que sí es verdad que en aquellos entonces pues le dedicaba una atención especial a escalafones inferiores del Jerez. Tú de todas maneras también fuiste seleccionado, ¿no? Para la selección gaditana, que eso fue lo que a lo mejor pienso yo que podía haberte dado también un paso importante en tu carrera, ¿no? Sí, tuve un año en la selección juvenil, en la selección gaditana, que por cierto fuimos campeones de Andalucía, y a la siguiente temporada comencé también yendo, pero como jugué un partido oficial con el primer equipo, concretamente fue en Brenes, pues eso me impidió poder continuar en la selección gaditana, y ahí fue donde yo terminé con la selección y seguí entrenando evidentemente con la primera plantilla. El debut tuyo con el primer equipo, ¿lo recuerdas, Paco? ¿Qué partido fue? Yo fui la primera vez con el Jerez, ya digo, a Brenes, pero el primer partido oficial que yo juego con el equipo fue en Vigo, contra el Celta de Vigo. Fue el primer partido oficial con la primera plantilla, que fue, hombre, un partido ya de cierta entidad. Que en aquel entonces, quiero recordar que estaba de militar, ¿no? Sí, yo estaba estuve haciendo el servicio militar, que fue la temporada 84-85. Sí. Y a renglón seguido, pues sí, efectivamente, lo recordar, eso fue con la temporada donde, bueno, coincidió con el ascenso, pero también todos los problemas que hubo por el tema del cobro, el encierro y demás, que yo creo que también marcó un poco esa temporada, y el hecho a lo mejor que se consiguiese el fin que se pretendía, que era el ascenso.
eso ayudó, contribuyó esos malos tiempos a unir al equipo, o sea, a la plantilla y al grupo. Yo creo que sí, yo creo que el hecho de convivir un tiempo todos juntos, pasando una dificultad de la que se trató, durmiendo en malas condiciones y demás, yo creo que eso hizo que el grupo tuviese la unión suficiente como para que al final se consiguiese, bueno, lo que en un principio era, bueno, una idea que había ahí, porque claro, había que tener en cuenta que prácticamente la mayoría de los jugadores éramos aquí de Jerez, ¿no? Y que éramos jugadores también en cierta forma jóvenes, ¿no? Y la verdad que se consiguió un éxito importante teniendo en cuenta que, bueno, que las dificultades fueron grandes. Paco Selma pasa cedido al Barbate, sí, el año siguiente. ¿Y qué recuerdas de aquella época? Bueno, yo estuve allí en Barbate, creo que fueron 4 o 5 meses. Poco tiempo, porque sí. Luego también te vuelven a pedir para que vuelvas al equipo, ¿no? Sí, volví otra vez de nuevo aquí a Jerez, entonces estaba José Antonio Naya y creo que fue a medio de temporada aproximadamente y ya continué aquí en Jerez hasta el final de esa temporada. De acuerdo. Yo quisiera recordar por tu parte un partido que te marcara. Bueno, yo destacaría de mi trayectoria quizás en el Jerez por aquello de la ilusión que se tiene siempre en los jugadores de base, los jugadores de cantera que hemos pasado por los escalafones inferiores y demás. El debut que tuve en el Domé, mi primer partido oficial en Liga en el Domé, además recuerdo perfectamente que fue contra el Parla. En el Estadio Domé. En el Estadio Domé. Muy bien, Paco, yo quisiera ahora pasar un poco a la actualidad, ¿no? Yo como profesional de fútbol que ha sido y que lo verás desde otro punto de vista que el aficionado, ¿qué opinión te merece el equipo en este año? Yo creo que el equipo, la verdad es que se ha hecho una apuesta fuerte en principio por un entrenador que, entre comillas, no tiene la experiencia o el caché que puedan tener otros entrenadores. Y ahí de entrada yo creo que, bueno, pues se apuesta por ello y a lo mejor quizás el error estuvo en el mensaje que se lanza al principio de temporada, donde se marca unos objetivos, que los objetivos son ambiciosos, porque siempre se ha hablado de que el equipo esté dentro de los puestos que dan opción a la liguilla, y ahora evidentemente como los resultados no están saliendo, pues bueno, está en dificultades, sobre todo clasificatorias, ¿no? Porque el equipo no está haciendo más fútbol, pero claro, tiene una crisis, como yo digo, de gol, no hace goles y eso es difícil, ¿no? Pero vamos, yo creo que este equipo, con la plantilla que hay, el técnico como está trabajando, yo creo que hay que darle también todavía confianza. El hecho de que salga de esta racha negativa de 8 partidos sin ganar, si se consigue la victoria, yo creo que el partido más importante puede ser ahora mismo contra el Recre. Si se consigue una victoria, este equipo puede escalar puestos y hombre, no sé si se conseguirá los objetivos que se marcaron desde el principio, pero que no tiene equipo ni mucho menos para echar la posición que este equipo debería estar más arriba. Paco, muchas gracias por habernos atendido. Desde mi punto de vista como aficionado, agradecerte el tiempo que ha defendido nuestra camiseta y nada, muchas gracias por todo. Yo creo que como para todos un orgullo, ¿no? Gracias a vosotros.